Bien, vamos a continuar con la exposición del trabajo escalonado final del curso de irrigación. Y antes de continuar con el video de hoy, que es el diseño hidráulico, vamos a hacer una aclaración sobre esta parte del diseño agronómico. Estábamos buscando el dato del valor de Kc para poder colocarlo adecuadamente, y efectivamente en la porción donde se encuentra el cuadro número 11 de evapotranspiración del cultivo, en este cuadro número 11 podemos encontrar el dato que necesitábamos para el cultivo, que en este caso es el pasto. Entonces buscamos el pasto aquí tenemos pastos y hemos tomado este dato. Pasto de Sudán con este periodo de crecimiento de un total de 75 días. Su fecha de siembra es en el mes de abril. En el inicio del periodo de crecimiento tenemos 25 días. Luego tenemos otros 25 días más para la etapa de crecimiento, la madurez 15 días, etc. Y lo que estamos considerando es entonces un periodo aproximado de 3 meses. En estos 75 días, un promedio de 3 meses para colocar adecuadamente los factores que ya sabemos que son 0.9. Entonces en el mes de abril, que es la fecha de siembra, ponemos 0.9. Para el siguiente mes 0.95 es el siguiente valor de Kc para el pasto, y 0.95 para terminar en junio su periodo de crecimiento. Entonces esta misma secuencia es la que vamos a repetir a partir de julio y termina en septiembre, desde octubre hasta diciembre, y luego desde enero hasta marzo. Entonces esta es una consideración muy importante porque así se obtienen valores mucho más precisos de todo este cálculo del caudal. Lo importante es que aquí, en el cálculo anterior, resultaba 0.09, ahora resulta 0.08, ya son valores más ajustados, pero el caudal máximo sigue saliendo 0.09, que corresponde para el mes de febrero, y ese valor es el caudal de diseño, se mantiene, pero ya tiene un cálculo mucho más preciso. Bien hecha esa aclaración, ya podemos pasar al cálculo hidráulico, el diseño hidráulico. Entonces lo que hemos hecho es tomar en cuenta todo el enunciado del problema propuesto, que lo que nos dice es que existe una velocidad de diseño de cada tubo que no debe exceder los 5 pies por segundo, que significa 1.52 metros por segundo. Eso en primer lugar. Luego también hay un caudal máximo desde el pozo de 2000 galones por minuto, que significa 126 litros por segundo. Luego podemos averiguar entonces el diámetro de la tubería del estanque a la casa de bomba, que le vamos a observar aquí, desde el estanque hasta la casa de bomba del pozo. Esta tubería que se muestra en azul.
que sigue todo este recorrido para mantener una pendiente uniforme entre la cota del estanque y la cota del pozo, que se diferencian en 1 metro. Entonces, entre esas dos curvas de nivel va a pasar acercándose paulatinamente el recorrido de esta tubería hasta llegar al pozo. Entonces, hecha esa aclaración, ya podemos aplicar la fórmula de continuidad. El caudal en metros cúbicos por segundo sería convirtiendo este valor 0.126 igual al área pi por diámetro al cuadrado sobre 4. La velocidad, también tenemos esa velocidad, 1.52 metros por segundo, y obtenemos este diámetro, que significa 12.8, aproximadamente 12 pulgadas de las tuberías comerciales que se pueden obtener. Entonces vamos a usar tuberías de 12 pulgadas en este tramo. Del AutoCAD podemos averiguar inmediatamente la longitud de esa tubería, y como tenemos la diferencia de altura y la longitud, obtenemos la pendiente. También podemos obtener cotas principales, ¿no?, del mismo AutoCAD y de las curvas de nivel. En el estanque tenemos esta cota, en la bomba también, ya sabemos que es 1 metro hacia arriba. La cota máxima es una zona en la que se tendría que bombear el agua para poder irrigar todo este sector que se encuentra rodeado por la curva de nivel de color marrón. Entonces todo este sector tiene que ser irrigado por bombeo. Vamos a hacer ese diseño también hasta una cota máxima de 268 metros sobre el nivel del mar, que se encuentra en esta parte. También existen cotas mínimas que se encuentran en el lado sur y en el lado norte. En el lado sur 251 y en el lado norte 257 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ya hemos visto que existe una diferencia de solamente 3 metros para bombeo y 13 metros verticales para una caída natural. Y así tenemos la opción entonces de usar varios tipos de materiales para las tuberías. Pero en este diseño en particular vamos a trabajar con tuberías PVC, que aunque son un poco más costosas, aseguran un diseño más adecuado debido a que tienen una mayor resistencia contra las altas presiones dentro de la tubería. Y cabe decir que estas tuberías tienen que estar enterradas para poder evitar los daños del sol. Entonces, vamos a seguir las indicaciones del enunciado. Primero vamos a dibujar en el plano de AutoCAD la disposición de los acoplamientos de los aspersores, que nos han dicho que en la línea centro de las calles son estas partes punteadas en el color verde, que existen varias calles. En el campo de gol vamos a aclarar que existe un punto de partida tal como este, hasta llegar a un punto de llegada que sería la parte donde se encuentra el hoyo de golf. Entonces la línea centro de esta calle en verde sería esta línea central, y en esta línea central se disponen aspersores cada 100 pies, o sea 30.48 metros. Entonces la figura queda de esta manera. Entonces eso es lo que se está haciendo, dibujar todos los aspersores con esa separación en la línea centro de las calles.
en la parte del green, donde se encuentra el hoyo, precisamente se deben colocar 4 aspersores separados uniformemente, como se observa aquí. Ese es en la periferia de cada green, son 18 green. Es decir, el pasto bien cuidado alrededor de cada hoyo y de poca altura. ¿Cuál es el gasto en cada aspersor? 40 galones por minuto, también es un dato que significa 2.52 litros por segundo. Ahora podemos hacer el diseño de la tubería desde el estanque hacia la casa de bombeo. Es la tubería que hemos mostrado en este primer gráfico, en esta primera figura, desde el estanque hasta la casa de bomba. Entonces hacemos ese diseño de esa tubería, que ya sabemos tiene esta longitud. Hay una presión requerida en la casa de bombeo de 10 metros, porque se sabe que por condiciones hidráulicas, para cualquier tipo de casa de máquinas o cámaras rompepresión, etcétera, existe una presión mínima requerida que hidráulicamente debería mantenerse de 10 metros. Es lo ideal. Puede ser 5 metros como mínimo, pero vamos a mantener lo ideal, 10 metros de columna de agua. Ahora la velocidad, conocemos que es esta velocidad máxima. El diámetro, ya sabemos que vamos a considerar esto de la tubería. La velocidad, la viscosidad cinemática, este valor, que es un valor estándar para temperaturas de 20 grados centígrados, aproximadamente 1 por 10 a la menos sexta metros cuadrados por segundo, pero en estas unidades resulta 0.01 centímetros al cuadrado por segundo. Su número de reinos lo calculamos en las unidades adecuadas para que se puedan simplificar, de modo que resulte un número, y vemos, como se podía esperar, que está en un régimen turbulento. Su reino es mayor a 2000 en tuberías, y por lo tanto, de todas maneras, estamos en el régimen turbulento. Ahora, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de Kohler-White, y vamos a considerar esta rugosidad para tuberías de PVC, que está obtenida de tablas adecuadas, y ya tenemos todos los datos para la fórmula de Kohler-White, que vamos a hacer un proceso de iteración y obtenemos este valor de F 0.014, y ya podemos calcular entonces la pérdida de carga por fricción con esta fórmula conocida, 3.94. ¿Eso qué significa? Que a lo largo del estanque nosotros vamos a hacer un recorrido para elevar esa tubería 1 metro hacia arriba, que se puede ver en este tramo, manteniendo 10 metros de columna de agua por el requerimiento hidráulico en la casa de máquina, pero también debemos considerar esa pérdida de carga de todo el recorrido de la tubería, 3.94. Ya vemos que en total 10 más 1 metro del desnivel de la tubería desde el estanque a la casa de bombeo. Desnivel vertical sería 1 metro más, entonces serían 11 metros. 11 más la pérdida de carga de toda la tubería nos hace un total de 14.94 metros, que sería la altura que debe tener la bomba, la carga hidráulica que debería proporcionar la bomba para satisfacer todas estas condiciones que estamos planteando. Entonces tenemos así el H de la bomba, 14.94 metros. Ya sabemos que el caudal va a ser conocido, 2000 galones por minuto, 126 litros
por segundo. Considerando la eficiencia de 80%, aplicamos la fórmula de potencia de la bomba y vamos a considerar en el lugar del caudal en metros cúbicos por segundo, el H de la bomba 14.94, peso específico del agua 75 para obtener en HP y n la eficiencia. Obtenemos 31.4 de HP de potencia de la bomba para este primer tramo. Entonces esa es la potencia requerida que se necesita aquí en el estanque, a la salida del estanque, básicamente en este punto donde se comienza la tubería, una bomba de esa potencia para poder llegar hasta este punto. Entonces ya está diseñada toda esa parte inicial. Pasamos al diseño de la tubería desde la casa de bombeo a la zona de riego, es decir, en la parte alta, hacia las cotas máximas. La longitud de la tubería sería este valor que se obtiene de AutoCAD. La presión requerida en la parte alta y cóncava, 10 metros, también es una condición hidráulica que debemos tomar siempre en las partes altas y cóncavas del recorrido que vamos a diseñar, una presión mínima de 10 metros. Ahora la presión en la salida, estábamos considerando 43 metros al principio, pero esto se va a corregir adecuadamente más adelante. La velocidad ya la conocemos, el diámetro también va a mantenerse la misma tubería, el mismo grosor de tubería, porque va a transportar el mismo caudal, la misma velocidad máxima. La viscosidad cinemática hace un Reynolds mayor a 2000 y por lo tanto hay que aplicar Cole-Broadway de la misma manera. Y obtenemos esta pérdida de carga 4.07 metros. Ahora sí vamos a ajustar bien el cálculo de la presión de salida, esta presión de la que estábamos hablando. La presión de salida tiene que ser la presión del aspersor más la altura del soporte, que es la posición en la que se va a colocar el aspersor. Es una diferencia de cota, por lo tanto tiene que considerarse, y la pérdida por fricción. Entonces lo único que tenemos que hacer es colocar los valores que se van a considerar. La presión en el aspersor es la presión deseada de funcionamiento del aspersor, que se calcula normalmente en un diseño agronómico en base a las tablas y a la disposición que se encuentren, a la cantidad, a la calidad de los aspersores que se escojan, y se llega así a conocer una presión en el aspersor, una presión de funcionamiento de 30 metros de columna de agua. En este caso vamos a considerar una altura de los soportes. Ya que estamos sembrando pasto, vamos a considerar no una altura muy grande, sino de medio metro. Y la pérdida de carga que ya hemos calculado de 4.07 es esta misma pérdida de carga de toda la tubería. Entonces la presión en la salida del aspersor sería 30, presión en el aspersor, la altura del soporte medio metro y la pérdida de carga. Tenemos esta presión en la salida de 34.57 metros. Entonces esto es lo que vamos a considerar. Ahora ya estamos en un sentido donde el recorrido del agua va de este lado derecho hasta el lado izquierdo. Entonces vamos a terminar en este lado izquierdo con una altura necesaria de 34.57, que es la presión en la salida. Por eso dibujamos este requerimiento en primer lugar. A continuación la pérdida de carga 407. Y entonces ya está determinando una altura para el inicio del recorrido de
38.64, que tendría que ser lo que proporcione la bomba. Una bomba que sí se va a encontrar en la casa de bombeo. Esta línea punteada sería la línea piezométrica mínima que se debería mantener, como se puede observar, en la parte más alta, que está a 3 metros de diferencia de cota. Esa es la parte más alta de la zona a regar. Ahí debemos mantener 10 metros de columna de agua. Entonces esta es la línea de presiones mínimas, y la línea piezométrica final, como se sabe, tiene que estar entre esta línea horizontal y esta línea de presiones mínimas. Entonces esta línea considerada es correcta y por lo tanto podemos hacer el cálculo. El caudal hacia el pozo sería el mismo del caso anterior. Entonces aplicamos la fórmula con la misma eficiencia. Acá lo único que variaría sería la nueva altura de la bomba, 38,64 metros. Todo lo demás es lo mismo y obtenemos 81.14 HP de potencia. Esa sería la nueva potencia requerida para la bomba colocada en la casa de bombeo. Pero también existirán sectores sin bombeo que se pueden regar por caída natural. Entonces ese es un diseño más sencillo todavía, pero hemos querido mostrar estas partes del sector donde se va a irrigar con bombeo. Esta es la tubería que va hacia la parte más alta, sube hasta este punto máximo, que sería este punto, y luego vuelve a descender hasta llegar a las zonas más lejanas de la parte de irrigación por bombeo. Entonces esta tubería mostrada en esta figura tiene pendiente positiva, como se puede ver, ascendiendo, y luego negativa, descendiendo. Entonces hasta ahí queda diseñada este sector completo de la zona de irrigación por bombeo. En el enunciado nos dicen que debemos escoger un sector para diseñar todo o parte del campo de golf. Nosotros hemos escogido este sector de la parte irrigada por bombeo. Pero también podemos hacer un comentario sobre el diseño del sector sin bombeo. Es un sector regado en el sector por bombeo existirían 11 calles. Si consideramos el área encerrada en ese sector, que contuviera los 2 aspersores mínimos que se requieren funcionando todo el tiempo por calle, equivaldrían a un caudal de 11 por 2 aspersores por 2.52, equivaldría a este caudal que se estaría irrigando en la sección por bombeo. ¿Para qué hacemos esto? Para ver si estos 126 que hemos considerado en el diseño de ambas tuberías, un diseño de caudal máximo, es satisfactorio, y vemos que es mayor, entonces no habría problema, sería satisfactorio. Entonces, en la condición más exigente deben funcionar 5 aspersores por cada hoyo. ¿Qué significa esto? 3 aspersores en el gren como mínimo, funcionando todo el tiempo, y 2 en la calle. Es decir, los 5 aspersores como mínimo para los 18 huecos, que son 18 calles también, hacen un total de 90 aspersores, que equivale a un caudal de 226 litros por segundo. Y si restamos el caudal que iría en la parte que hemos considerado en las partes altas, nos queda un caudal de 100.8 litros por segundo que podríamos irrigar en la parte baja.
Este último caudal debe ser empleado por el estanque por caída natural, ya sin bombeo, y repartido para el sector norte y para el sector sur, que solamente consiste en hacer un esquema similar a estos. Desde el estanque sería recorriendo, hacemos un trazo de una línea piezométrica punteada mínima. Si hay sectores así elevados, no, en este caso no, todo es caída, no es necesario considerar esto. Entonces solo se consideraría la longitud de la tubería correspondiente y su altura de pérdida de carga por fricción. Entonces, de esa manera, a la salida se debería considerar una presión de 34.57, de todas maneras, porque es la presión a la salida de cualquiera de los aspersores. Y entonces el esquema básicamente sería algo así, con un valor diferente seguro de pérdida de carga, pero este valor se mantendría. Entonces se hacen los diseños correspondientes, ya no habría bomba que diseñar, todo sería por caída natural. Y luego en el otro sector, en el sector norte, otro diseño parecido, otro esquema hidráulico similar, regaría en el sector norte por caída natural también. Entonces ya tenemos hasta aquí diseñado todo este sistema. Aquí estamos mostrando ya datos de cómo quedaría el sector que hemos considerado al detalle, la parte de bombeo, donde tenemos desde esta línea de la casa de bombeo una tubería matriz, se puede decir, a partir de la cual salen ramales para irrigar los diferentes sectores, las diferentes calles, con las diferentes salidas de aspersores espaciados como indica el problema, y en cada grem también 4 aspersores, y de esta manera queda la distribución del regadío en toda esta parte por bombeo. Tiene sus salidas, sus ramales. Básicamente este es una red abierta, y de esa manera se ha diseñado. En las partes inferiores también se diseñarían como redes abiertas en la zona superior y en la zona inferior, en la parte norte y sur. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, entonces, claro, hay que contribuir a una agricultura sustentada y sostenida. Para eso es necesario aplicar todos los conocimientos posibles en cuanto al riego. Un riego efectivo, un riego tecnificado sería lo más importante para ahorrar agua y también para poder conservar los recursos naturales. Dado que hay una escasez creciente de agua en muchas áreas a nivel mundial, el diseño de proyectos de regadío, tomando en cuenta los avances científicos, por ejemplo, los que se han desarrollado en Israel, sería muy importante. Siempre investigar nuevos sistemas de riego tecnificado para poder aprovecharlos. También es necesario, ya en la parte del mantenimiento y control de estos sistemas de regadío, hacer una capacitación continua al personal. Como hemos dicho, los regantes deben estar capacitados continuamente, deben conocer sobre el diseño de los sistemas de riego, sus diferentes etapas. También el diseño agronómico, otra conclusión sería, la conclusión final sería que el diseño agronómico abarca desde la estimación de las necesidades hídricas de los cultivos, y también abarcaría el diseño de los aspersores, mientras que el diseño hidráulico consiste en la planificación y la distribución del agua ya en las zonas de riego. Es muy importante entonces conocer también las condiciones hidráulicas ya en el diseño hidráulico
esas cotas mínimas de presión que se deben mantener, esas presiones mínimas, tanto en las cámaras rompepresión como en las partes altas y cóncavas de 10 metros, que sería lo ideal. Y también sería importante considerar válvulas de limpieza, válvulas de purga, para evitar que esos aires acumulados detengan por completo el paso del agua. También esas válvulas de limpieza, también por la misma razón, para que no obstruyan el paso del agua. Y también sería importante considerar la colocación de unas cámaras rompepresión si fuera necesario, si la diferencia de altura así lo estima. Una cámara rompepresión cada 20 metros de altura vertical, en este caso no, solo hay 3 metros o máximo 13 metros en las partes bajas del campo de golf. Pero es importante considerar esto, que en casos de salidas múltiples, como varios puntos de salida de riego, hasta se pueden considerar cámaras rompepresión cada 50 metros de caída vertical. Y entonces eso sería muy importante de considerar como condición hidráulica. Entonces ya estaría todo el diseño hidráulico hasta aquí definido del campo de golf. Entonces, muchas gracias por su atención y hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias.